Todos enfrentamos el problema. Tu computadora se rompe o no responde a los últimos requerimientos de software y se ha vuelto obsoleta. Cuesta más repararla que cambiarla por el último modelo. A regañadientes, te deshaces de ella. Se estima que en Estados Unidos de 5 a 7 toneladas de lo llamado basura electrónica queda obsoleto cada año. Se cree que el volumen aumenta entre un 3 y un 5% anual. ¿Cómo deshacerse de una vieja computadora u otro electrodoméstico? Si eres consciente, investigas. Tras unos llamados a las oficinas de gobierno, descubres un dato interesante. Los restos de las computadoras son peligrosos. Pocos saben que las computadoras contienen gran cantidad de graves contaminantes. La pantalla del monitor y la placa base contienen tanto plomo, por ejemplo, que califican a las computadoras como desechos peligrosos. Te dirán invariablemente que en vez de arrojarla al cesto y contaminar el ambiente a través del vertedero local, debes enviarla a reciclar. Eso suena bien, pero no cuentan que los centros de reciclaje son más bien centros de distribución de desechos. Aunque ni el Ministerio de Comercio ni la EPA reúnen datos de la cantidad exacta, la industria admite que de la basura electrónica de los centros de reciclaje en Estados Unidos, el 80% del material va a parar a buques contenedores con destino a China, India, Pakistán, Vietnam u otros lugares de Asia. Según esas estimaciones, se exportarán 10,2 millones de computadoras a Asia en 2002 solo desde Estados Unidos. Y los números aumentan cada año. La planta de reciclaje reúne los desechos, los agrupa de algún modo y vende el resto a un agente que probablemente lo exporta. Craig Lord, gerente de Total Reclaim, una planta de reciclaje de Seattle, explica la simple economía de la exportación de basura electrónica. Se trata de dinero. Cargas al frente y vendes por detrás al extranjero. No hay trabajo intermedio. Solo coordinas la carga de material en el buque. Es solo dinero. Muchos recicladores preferirían no exportar, pero no tienen opción. Total Reclaim intenta evitar exportar las partes de los monitores que desarman. Es una vía estimada de reciclaje de vidrio de monitor en el país, pero aún no lograron evitar la exportación totalmente. Aún no encontramos un mercado interno de plástico. Un par de compañías dicen que tomarán el material, pero no podemos comunicarnos con su servicio al cliente. De manera que no se esfuerzan a una escala accesible a la mayoría de los recicladores. Además de los vertederos, la única opción con el plástico es exportar. Una vez que el material se exporta a Asia, el consumidor y el reciclador ignoran qué tipo de reciclaje tendrá lugar, si es que ocurre, y el daño que causa a la gente y al ambiente en Asia. Hasta ahora, la ignorancia colectiva ha sido lucrativa. Un estudio en California mostró que exportar monitores era 10 veces más lucrativo que reciclarlos en casa. Si como consumidor quiere hacer lo correcto, no arroje basura electrónica en el contenedor. La lleva a la planta de reciclaje. El gobierno local lo aconseja, el Estado lo aconseja, el gobierno federal también lo aconseja. Lo que no dicen es que al llevar allí las piezas de desecho, hay altas probabilidades de que sean exportadas por barco a China u otros lugares de Asia. Hablamos con recicladores, funcionarios e industriales, y nadie se ocupó nunca de ir a Asia a ver qué ocurría con el reciclaje allí. La red Basel Action Network, un grupo mundial de control dedicado a prevenir el comercio de tóxicos, decidió realizar una investigación de campo. En base a noticias y mensajes de correo de China continental, Ban llegó al área llamada Guaiyu de procesamiento de desechos en el río Lianyang, cerca de la ciudad de Shantou, en el nordeste provincia de Guangdong, a 4 horas de Hong Kong.
En el curso de 3 intensos días, en los 4 pueblos de Gwaiyu, el grupo de investigación presenció lo que llaman reciclaje de basura electrónica en Asia. Con esta investigación se pudo dar por primera vez al mundo occidental más que suposiciones de cómo se ve el punto débil del estilo de vida de la era cibernética. 6 años atrás, Gwaiyu era un tranquilo pueblo productor de arroz. Pero la vida ha cambiado dramáticamente al recibir las primeras cargas de basura importada. Gwaiyu se ha transformado en un agitado basurero para los desechos electrónicos del mundo. Engañados con la posibilidad de ganar $1.50 por día, los habitantes de las provincias rurales migran a Gwaiyu para trabajar largas horas, reduciendo los desperdicios a sus componentes: acero, aluminio, cobre, plástico y oro. Las operaciones son primitivas, el trabajo intensivo y de poca escala. No obstante, el total de las operaciones del área de Gwaiyu es impresionante y significativo. Se estima que 100.000 personas se ganan la vida aquí. Pero con el bienestar llegaron severos costos ambientales. Como solo parte de los desechos se puede reciclar, y debido a la peligrosidad de los residuos y procesos empleados al reciclar, la polución en el pueblo es obvia y desagradable. El señor Ling, de 60 años, resumió así la transformación a un periodista chino. Por dinero, la gente arruinó este buen pueblo rural. Tras desarmar las computadoras, queman las partes inservibles. Los habitantes respiraban diario el aire sucio. Sus cuerpos se han debilitado. Mucha gente tiene problemas respiratorios y cutáneos. Algunos lavan verdura y vajilla en el agua contaminada y enferman del estómago. Es común arrojar plásticos no reciclables, residuos sin procesamiento, placas base quemadas, vidrios CRT con plomo, cartuchos de tinta y otros materiales. Desechos de impresoras, de computadoras, cartuchos, plásticos, poliéster, cintas de video. Los arrojan donde hay un lugar, en general junto al agua. Es el sistema de desecho para monitores de Estados Unidos. Es su lugar de descanso al final de su ciclo de vida. Una zanja al costado del camino en el corazón de China. Los últimos 5 años, el agua superficial y de pozo ha sido imbebible y debe traerse de un pueblo a 30 kilómetros. Los tanques de agua traídos en tractores son una constante en las calles de Gwaiyu. Transporta agua al pueblo. Le pregunté por qué lleva agua para vender allí y dijo que el agua de allí no sabe bien. ¿Cuánto tiempo han transportado agua al pueblo? Lo han hecho por 5 años. ¿Cuánto tiempo hubo aquí basura electrónica? Según el otro hombre que entrevistamos, 5 o 6 años. Pero aunque el agua ya no es potable y el aire huele mal, la población aún ignora el impacto en la salud de los tóxicos importados. La investigación quiso mirar de cerca todos los procesos de reciclado empleados en Gwaiyu para entender el impacto. Lo hallado en poco tiempo es causa de alarma. Desmantelamiento y reciclado de computadoras. Los tubos de rayos catódicos o CRT, que son gran parte de un monitor o televisor típico, son los residuos electrónicos más peligrosos, pues contienen entre 4 y 8 libras de plomo tóxico. Por eso se considera peligroso el CRT por las leyes internacionales. En Estados Unidos se prohíbe arrojarlos a vertederos. Contrariamente a lo esperado, el equipo encontró evidencia de que el CRT era usado de nuevo o restaurado. Aunque es posible que lo mismo ocurra en otros lugares. En Gwaiyu se presenció el desarme manual de cientos de CRT sin ningún tipo de protección especial. El objetivo era retirar la junta de cobre del extremo del tubo solo por el valor del cobre. Tras el desmantelamiento, el vidrio del monitor no se reciclaba de ningún modo. El peligroso vidrio con plomo era arrojado en canales de irrigación junto a los ríos.
Quema de cables y componentes. El equipo oyó que era común quemar cables y componentes. Se realiza la quema para liberar metales reciclables, aluminio, acero y en especial cobre de coberturas plásticas. Se establecen pequeños pueblos de trabajadores migratorios a lo largo del río y subsisten solo de la quema de cables de computadoras importadas. A lo largo del río Lianjin, todos los residentes, hombres, mujeres y niños, separan cables de día y los queman de noche. Aquí están los cables listos para quemar. Y aquí están los trozos de cobre obtenidos. Aquí están las cenizas residuales. La quema de cables hechos de PVC o con aditivos plásticos, como los retardadores de llama, produce compuestos peligrosos, como dioxinas e hidrocarburo aromático policíclico emitidos al aire y las cenizas. Los pobladores viven en el lugar de trabajo. Las casas están cubiertas de ceniza. Los niños juegan allí. Mujeres embarazadas y que amamantan cocinan, lavan y beben de pozos cercanos. Las lagunas con peces del pueblo ennegrecido proveen una fuente de proteína a la dieta. Recuperación de tinta de impresoras. Algunas calles de Gwaiyu están repletas de partes de impresoras. Allí hay gran cantidad de trabajadores dedicados solo a quitar con un pincel restos de tinta de los cartuchos. Así comienzan el trabajo por la mañana. Al final del día acaban cubiertos de tinta negra que se adhiere a manos y rostro al trabajar. El material contiene carbono, probablemente carcinógeno, y otros materiales de incierta toxicidad. Los fabricantes no admiten que la tinta es tóxica, pero dicen que causa problemas respiratorios al ser inhalada. Por alguna razón, los cartuchos de tinta no son reciclados con los demás plásticos. Son desechados a lo largo de caminos y cursos de agua. Fundición de basura plástica. El plástico es reunido y enviado a otro pueblo de Gwaiyu especializado en separar, romper y derretir plásticos en trozos para aplicaciones plásticas de baja calidad en otro sitio. Los científicos afirman que derretir plásticos crea dioxinas y furanos en presencia del PVC. La basura electrónica cubierta de retardadores de llama puede crear dioxinas. Es un serio problema, pues es muy común el uso de estos contaminantes en los plásticos en electrónica. Se estima que la mitad del plástico importado no es reciclado, sino quemado o arrojado en Gwaiyu. Desoldadura y desecho de placas. Quizá la operación de reciclaje más lucrativa y peligrosa sea el procesamiento de placas base impresas. Tras quitar las placas de las computadoras, son tratadas por uno de los cientos de trabajadores que operan en el pueblo. Las placas se ubican en una parrilla a carbón hasta que se funde la soldadura. A continuación se retiran los chips, que luego serán clasificados. Algunos usan ventiladores para alejar el humo, pero la inhalación de vapores de plomo y estaño es inevitable, al igual que las precipitaciones de metales pesados en toda la comunidad. Tras quitar los chips de valor, las placas son quemadas para recuperar soldaduras y desechadas en el medio ambiente. En el río, aún tras operaciones gubernamentales de limpieza, yacen pilas de placas base carbonizadas, esqueletos de fibra de vidrio reducidos a cenizas. El análisis del agua de río, el suelo y sedimentos reveló niveles alarmantes de metales pesados. El nivel de plomo en el suelo fue 200 veces mayor al que el gobierno holandés considera peligroso. El agua tiene 2.400 veces el umbral establecido por la OMS para el agua potable. Disolución con ácidos. Los chips y conectores quitados de las placas base son vendidos para reutilizar o más a menudo para disolver con ácidos. Estos buscadores de oro de la era cibernética operan a la margen del río en las afueras del pueblo. En pequeñas fogatas calientan una vieja fórmula conocida como agua regia. Se compone de un 75% de ácido clorhídrico y un 25% de ácido nítrico. Se vierte el agua regia en cubas plásticas con chips para disolver las mínimas cantidades de oro contenidas. Luego se agrega un químico que precipita el oro. Este se asienta en el fondo, se recupera como barro, se seca
y se funde hasta obtener una pequeña cuenta de oro. Además del humo corrosivo, el proceso emite dióxido sulfúrico y de cloro, ambos gases tóxicos. La única protección de los trabajadores son botas y guantes de goma. El peligroso sedimento, que incluye ácidos puros, metales pesados e hidrocarburos, simplemente es arrojado, ennegrece las orillas y se hunde en el río. Probaré la acidez del agua. Es casi cero. La escala de acidez más alta que existe. Ahora sumergiré todo el papel. Es agua que viene del baño ácido y corre hacia el río. Hay un motivo por el que las computadoras usadas en Estados Unidos y otros países desarrollados acaban en barcos con destino a Asia. Se mueven según la fuerza bruta del mercado. De no ser regulada, dicta que los desechos tóxicos siempre corran hacia abajo por el camino económico de menor resistencia. Sin supervisión, los vertidos tóxicos irán a los países más pobres, donde la mano de obra es barata y la protección ocupacional y ambiental es inadecuada. Se exporta por el factor costo. Es muy caro desarmar el material y precisa mucha mano de obra. Hay que pagar sueldos reales y hay reglas ambientales en el país. En China tal vez lo solucionan con $1.50 al día y reglas laxas de seguridad y salud ambiental. En este país no queremos el material en los vertederos. Hay prohibiciones acerca de este material. Con estas leyes internas, o bien se deberá desarmar en el país, o será exportado a algún lugar. Básicamente se exporta porque es legal. El libre mercado de desechos tóxicos deja a los más pobres del mundo frente a una elección ilógica entre intoxicación y pobreza que nadie debería enfrentar. Para contrarrestar los injustos efectos del libre mercado de desechos tóxicos, se creó un tratado internacional llamado la Convención de Basel. Por la misma razón, en 1994, la Convención de Basel acordó prohibir la exportación de desechos peligrosos de países ricos a países pobres. La Convención llama a todos los países a reducir las exportaciones y, en lo posible, tratar los desechos dentro del país. Es una obligación, según la Convención de Basel, sin tener en cuenta el nivel tecnológico en el tratamiento de desechos. Se pensaría que Estados Unidos es un país capaz de cumplir el llamado de autosuficiencia en el tratamiento de desechos. Pero hasta hoy es el único país desarrollado que no ha ratificado la Convención de Basel. Trabajó activamente para atenuar la prohibición de Basel. El gobierno de Estados Unidos, en un marco legal, aseguró la exención a la basura electrónica de las mínimas leyes existentes. Esas leyes requieren notificación previa al país importador del inminente envío de desechos peligrosos. Estados Unidos intenta dejar abierta la puerta trasera a la exportación de desechos tóxicos. Su respuesta a nuestras inquietudes ha sido una usual actitud de negocios al intentar establecer reglas mínimas para el reciclaje. Reciclar plomo, mercurio y retardadores de llama es muy peligroso en todo el mundo. Hasta en Estados Unidos resulta difícil a las fundiciones cumplir las reglas ambientales mínimas. La pregunta es, ¿por qué Asia debe cargar con los tóxicos mundiales simplemente por ser pobre? Hay una escena inquietante. Estados Unidos, por un lado, hace lo posible por evitar la contaminación de su suelo debido al desecho de basura electrónica en vertederos que lleva a la contaminación. Por otro lado, promueve la exportación del material a Asia, donde termina en arrozales, se transforma en humo o es vertida en acequias. Hasta ahora no era sabido. Estados Unidos siempre habla de justicia ambiental para su propia gente, pero trabaja en oposición a la justicia ambiental a nivel mundial.
La política de Estados Unidos de alentar la ruta rápida de exportación escondida bajo el manto verde de la palabra reciclaje no solo es una afrenta a la justicia ambiental, también sofoca las innovaciones necesarias para tratar el tema. Mientras los fabricantes evadan el costo final de los productos peligrosos exportados a Asia, pueden postergar el momento de usar su ingenio para hacer los productos menos tóxicos y evitar la rápida caída en desuso. Aún ante la irresponsabilidad del gobierno y la industria como pequeñas empresas y consumidores, podemos insistir en otra vía. La Unión Europea dio un paso adelante. Sus 15 países ya implementaron la Convención de Basel y prohibieron la exportación de desechos peligrosos a países en desarrollo bajo ningún concepto. También adoptaron legislación que asegura que los fabricantes se hagan responsables de todo el ciclo de las computadoras. Se requiere que las reciban asumiendo los costos y además deben acordar fases específicas de vencimiento. No quiero exportar el material. Otros recicladores deben sentir lo mismo. Pero mientras no haya prohibiciones y sea legal, seguirán haciéndolo. Esto no hace frente a los puntos más importantes, la toxicidad de los materiales y el derroche en la sociedad y la industria de electrónica. Solamente lo esconde bajo la alfombra. Creo que podemos hacer algo mejor. Ahora que todos vimos el lado oscuro del problema, debemos mirar de cerca el modelo europeo. No podemos fingir que desconocemos lo que ocurre con gran parte de la basura electrónica reciclada. No podemos permitir que sea vertida en el extranjero. La respuesta no es exportar nuestros problemas a los menos capaces de tratarlos, sino prevenir la causa de esos problemas. 片片紅